Buenos días, profesor Michael. El día de hoy mis compañeros y yo estaremos exponiendo sobre el tema los derechos del autor peruano en el mundo. Y bueno, para este caso, para esta ocasión, para el examen T3, hemos escogido el siguiente caso. Yo iniciaré con la exposición, presentando un análisis pequeño o un resumen muy pequeño sobre el caso. Y bueno, en el presente caso, el trabajo planteado se centra en el señor Juan Rivera, quien es un autor peruano que enfrenta una problemática muy significativa, ya que es una novela que él previamente había publicado y había sido bien recibida en su país natal, o sea, acá en Perú, ha sido distribuida sin su autorización en el país de España. Y bueno, esta distribución no autorizada por parte de la editorial española, que no la vamos a mencionar, no solo lo ha privado de una compensación económica de la cual él es merecedor, sino que también vulnera sus derechos morales y patrimoniales como autor. Nuestro cliente, el estimado señor Juan Rivera, al enterarse de esta situación, lo que busca es, él quiere buscar saber, ¿no?, qué medidas legales puede utilizar o qué medios para proteger sus derechos y detener la distribución no autorizada de su obra. También tenemos que resaltar la importancia de los derechos del autor peruano, porque estos sirven para determinar las posibles acciones legales que, bueno, en este caso el señor Juan Rivera puede emprender, ¿no?, para proteger sus derechos, y así también a los demás autores o, bueno, a las demás personas peruanas que quieran proteger sus derechos de autor a nivel internacional, claro. También se analizarán normas aplicables, ya consecutivamente mis compañeros vayan exponiendo sus partes del trabajo. Las normas aplicables tanto en Perú como en España, los convenios internacionales que pueden respaldar el caso y otras acciones posibles que se pueden incluir, ¿no?, como la presentación de demandas por infracción de derechos de autor y la solicitud de medidas cautelares para atender la distribución de la obra. Asimismo, el objetivo principal en ese trabajo es enfatizar en la protección de los derechos de autor en el ámbito internacional, ¿no? Ya que, bueno, gracias a la identificación de estos factores cruciales es como se garantiza que nuestros queridos autores reciban el reconocimiento y la compensación que merecen por su trabajo. Pero no obstante, mencionar que los convenios internacionales, como más adelante mi compañero tocará más a fondo sobre el convenio de Berna, el cual es para la protección de las obras literarias y artísticas, como estas juegan un rol fundamental en este tipo de casos y en otros, proporcionando un marco legal que facilitará la protección de los derechos de autor más allá de las fronteras nacionales. La defensa de estos derechos es esencial para fomentar la creatividad y la innovación a nivel global. Y consecuente le doy el pase a mi compañera que hablará sobre la identificación de la materia en controversia. Muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros todos. En este caso me toca a mí la identificación de la materia de la controversia del autor. En este caso, la principal protección de derecho de autor a nivel internacional tiene que ver en la jurisdicción en tratamiento de las obras digitales y la piratería. Por ejemplo, los países con legislaciones más laxas sobre la piratería digital pueden no actuar con la misma severidad contra los infractores. Este de ajuste legal genera protección a las controversias sobre la eficacia de la protección internacional y la capacidad del autor para hacer valer las adaptaciones de la obra y derechos de la modificación, diferencias de la duración, establece unos problemas con la traducción. En este caso tenemos el impacto del autor en que ajunte y significa la principal que fuera la protección internacional de los derechos. En este caso, el escritor peruano en el extranjero tiene un impacto crucial en la capacidad para mantener el control sobre su obra. En este caso, hay varios factores clave que influyen en cómo gestionan los derechos a nivel internacional, así como el impacto que puede tener para el autor peruano. El Perú es parte de varios tratados de convenios internacionales que protegen los derechos de autor a nivel global. Los más relevantes incluyen el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas 1886. Este tratado establece que los derechos de una obra están protegidos todos los países firmantes sin necesidad de registro adicionales en cada país. Esto garantiza al escritor
peruano pueda disfrutar de sus derechos en más de 170 países que han ratificado el convenio de Berna. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición de mis compañeros y del caso que se ha planteado con respecto a los derechos de los autores a nivel internacional, tenemos lo siguiente. Tenemos el análisis del caso. Ahora, tengamos en cuenta que para el respectivo análisis del caso tendremos que basarnos en lo principal, que es el análisis de las normas internacionales, el análisis de la norma local y el análisis de la norma extranjera. ¿Para qué? La norma internacional, para saber a qué está sujeto el autor cuando decide querer exportar sus novelas o su creación intelectual. Ahora, la norma local, vamos a ver cuáles son los beneficios y cómo es que se protege y se trata y se puede beneficiar el autor a través de la protección a la propiedad intelectual, que es con el decreto legislativo 822, que analizaremos más adelante. Con respecto a la norma extranjera, o a la norma del país extranjero, en este caso España, el cual se ha especificado para el caso, se va a analizar cuáles son los mecanismos, cuáles son las herramientas que se utiliza para poder hacer prevalecer los derechos patrimoniales y morales de los autores. Pasemos a la norma internacionales que se aplican para este caso. A ver, tengamos en cuenta que la norma principal que se va a utilizar para esta controversia es el Convenio de Berna. El Convenio de Berna fue adoptado en 1886. Establece un marco internacional para la protección de los derechos de autores a nivel nacional, teniendo un objetivo principal de asegurar que las obras de los autores de los países miembros que son parte de ese convenio reciban una protección que las obras nacionales no puedan afectar directamente al autor en sí. Ahora, entre los derechos que se protege encontramos los siguientes. Tenemos la traducción, la reproducción, la radiodifusión. Tengamos en cuenta que hoy en día no solo es traducción, no solo es copias en físico, sino también es en línea. Se pueden encontrar libros en línea. Y todo ello tiene una repercusión para el autor. Tiene una repercusión un tanto patrimonial. Más enfocado en lo patrimonial. Hoy en día la gran mayoría de personas, si quieren una novela, pues compran, pagan una suscripción y se descargan libros. También tengamos en cuenta que también se protege los derechos patrimoniales que vengo mencionando y sobre la integridad del autor mismo. Ahora, el convenio de Berna, ha emitido disposiciones específicas para que un país en desarrollo pueda permitir ciertas licencias no voluntarias en el contexto educativos, y su real importancia radica en que ha sido integrada en acuerdos posteriores. Ahora, como el acuerdo sobre el APTIC y la OMC, y la actualización consiste en responder a los desafíos de la propiedad intelectual. O sea, más que todo, tengamos en cuenta que es un desafío a la protección de la identidad
de la propiedad intelectual. Ese es el ámbito en el que nos enfocamos. Es por eso que el Convenio de Berna, en su artículo 3 y 5, es donde se garantiza la protección de lo que se ha venido mencionando. El artículo 3 del convenio establece que cualquier autor nacional de un país miembro está protegido sin importar si su obra fue publicada o no. Ahora, el artículo 5, que es denominado derechos, garantías fuera del país de origen del autor. Pongamos un ejemplo. Mario Vargas Llosa quiere publicar un nuevo libro tanto en Perú como en España. Tengamos en cuenta que Mario Vargas Llosa tiene la residencia tanto peruana como española. Pero ¿qué pasaría si Vargas Llosa no tiene la residencia española y simplemente tiene la residencia peruana? Entonces este convenio va a proteger tanto sus intereses en Perú, pero sobre todo va a proteger los intereses del autor en España. Como digo una vez más, el artículo garantiza a los autores el derecho de disfrutar y ejercer sus derechos en todos los países de la Unión de Berna sin depender de formalidades ni de existencias que puedan mermar sus intereses. Simplemente protege su derecho patrimonial. Ahora, con respecto a la legislación local, es efectivamente nos regimos al país. Tengamos en cuenta que la ley sobre derechos de autor en el Perú establece una serie de derechos tanto morales como patrimoniales para los autores. Los derechos morales incluyen el derecho a la paternidad, reconocimiento de autoría, que es lo principal, ¿no? El derecho a integridad, preservación de su obra que sin modificación y que no perjudique el valor de la obra. Y el derecho de divulgación, modificación y el retiro de la obra del comercio, asegurando la relación personal del autor con otras obras. Y estos derechos son inalienables y perpetuos. Tengamos en cuenta esto. Los derechos nombrados son inalienables y perpetuos. No pueden transferirse ni renunciarse. Y esto lo encontramos en el decreto legislativo 822. Ahora, con respecto a los derechos patrimoniales, con el decreto legislativo 822, permite que los autores exploten económicamente sus obras. Esto incluye derecho exclusivo de reproducir, distribuir, comunicar, publicaciones, transformar la obra, así como recibir una retribución por el uso de terceros. Pongamos un ejemplo. Una canción de autoría peruana, de Gianmarco, del gran autor Gianmarco. Él la publica, la canta y es de su autoría. Pero si un tercero quiere cantarla de un país extranjero, él va a tener que retribuirle económicamente para poder usar esa canción. Ahora, esta norma tiene algún defecto. Tengamos en cuenta que los derechos patrimoniales son transferibles y tienen una duración limitada. Y la ley, la norma, el decreto legislativo 822 establece 70 años después de la muerte del autor. O sea, una vez que muere el autor, su obra va a ser exclusiva después de 70 años. El autor muere en el 2000 y la caducidad va a ser dentro de 70 años. 2070, esa obra ya sería totalmente
digamos, accesible al público para que pueda cambiarla, reproducirla, venderla y más cosas. Ya. Ahora, con respecto a la legislación extranjera, tenemos la Ley de Propiedad Intelectual de España, lo cual se denomina Real Decreto Legislativo 1 de 1996, en su versión actualizada. Ahora, establece un marco integral de la protección y regulación de derechos de autor, contextos, aplicaciones, tanto obras nacionales como extranjeras. Ahora, esto regula como la protección y la regulación de derechos de autor conexos, aplicando tanto las normas nacional como extranjeras, en virtud del principio del trato nacional. España nos ofrece a los autores extranjeros los mismos derechos y protección que sus propios autores. Ahora, que en línea del convenio de Berna, el cual España es signataria para esta clase de protección de derechos. Eso asegura que las obras extranjeras sean protegidas sin que se rijan por las disposiciones locales en cuanto a su distribución, explotación y en el territorio español. Ahora, esta ley otorga lo siguiente. Otorga al titular los derechos de control exclusivo sobre varios aspectos de explotación de sus obras, como la reproducción, distribución, comunicación aplicada y transformación. Estos derechos incluyen la posibilidad de decidir sobre la venta, alquiler y cualquier otra forma de distribución de cada una de las obras de los autores peruanos en este caso. Ahora, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre la propuesta de solución. La propuesta es conseguir una medida cautelar que suspenda la distribución no autorizada de una obra protegida en cumplimiento con la legislación de propiedad intelectual en España. Hay que resaltar unos 6 puntos muy importantes para una acción inmediata, pues consultar con un abogado especializado en propiedad intelectual, donde nos pueda brindar asesoría y una representación que sean cruciales para una preparación de una solicitud bien fundamentada y argumentar las probabilidades de éxito. Punto 2. Recaudar evidencias. Asegurarte de contar con registros o documentos que prueben la titularidad de los derechos de la obra, como ese registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas o cualquier otra identidad aplicable. Pruebas de distribución no autorizada, reunir capturas, enlaces o evidencias que demuestren que la obra está siendo distribuida sin tu consentimiento. Punto 3. La preparación de una solicitud de medida cautelar donde indiquen 3 puntos muy importantes: la urgencia de la medida, la legitimidad y riesgo de la demora. Punto 4. La presentación de la solicitud ante un juzgado. En algunos casos el juzgado puede convocar una audiencia breve antes de otorgar una medida cautelar, aunque en algunas situaciones urgentes puede emitir la medida sin autorización previa. Punto 5. Las medidas provisionales en la solicitud. Además del cese de la distribución, considerar también las solicitudes de medidas adicionales como ese bloqueo de red y la confiscación de materiales. En el bloqueo de sitios de red, pues ordenar a los proveedores de servicios de Internet para que bloqueen el acceso a sitios web donde distribuyen la obra sin autorización. Petición de confiscación de copias físicas o digitales si las hubiera. Punto 6. Preparar para cumplir con una contracautela. En algunos casos, el juez requiere una contracautela que en garantía económica se presente para cubrir posibles daños si la medida cautelar fuera infundada. Seguimiento de la medida cautelar. Y en el punto 2, que es la compensación económica. La compensación económica en el contexto de una medida cautelar en España es provisional y depende de una sentencia final. Sin embargo, presentar algunas pruebas sólidas y una valorización de daños bien documentados incrementan las posibilidades de que un juzgado conceda una compensación provisional o imponga un infractor como garantía económica que cubra los posibles daños.
reconocimiento de derechos morales y patrimoniales. Un punto muy importante. Este reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales es la base legal para poder detener la distribución no autorizada de una obra en España. El autor tiene derecho a proteger la integridad, la autoría y control económico de su obra mediante la solicitud de medidas cautelares y compensaciones económicas, garantizando así el cese inmediato de la infracción y protección de sus derechos. En el apartado quinto hablaremos sobre el sustento técnico. También daremos ejemplos de lo que significa protección de derechos del autor en base a la Convención de Berna. En primer punto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con las siglas TJUE, nos hace referencia al caso de Fútbol Datco y otros. En este caso, el TJUE determinó que las bases de datos que contienen elementos originales, como la recopilación de datos de partidos de fútbol, pueden estar protegidos por derechos de autor. La decisión fue importante porque el tribunal subrayó que la protección se aplicaba cuando la selección o disposición de los datos reflejaba la actividad del autor, lo que está alineado con los principios del Convenio de Berna, que protegen las obras originales. En este caso, refleja la EU, aplica normas compatibles con la Convención de Berna para así proteger la originalidad en las obras, lo que es relevante para la defensa de los autores extranjeros en esta región. Asimismo, la Corte Suprema de los Estados Unidos nos dice lo siguiente en el caso Golan 2012. La Corte Suprema de los Estados Unidos abordó que si la restauración de los derechos de autor sobre otras extranjeras que habían pasado al dominio público en Estados Unidos debido a la falta de cumplimiento con las formalidades exigidas anteriormente era constitucional. La Corte confirmó que la restauración de estos derechos era consciente de los compromisos asumidos por los Estados Unidos bajo el Convenio de Berna, destacando que las obras extranjeras deben recibir la misma protección de las nacionales, en línea con el principio del Tratado Nacional 2012. En este caso es un ejemplo clave de cómo la protección de derechos de autor extranjeros se refuerza mediante la aplicación de tratados internacionales, tener en cuenta ello, ¿no? Posterior a ello, el Tribunal Federal Suizo se pronuncia bajo el caso Steinman Music S.A. 1996. El Tribunal Federal Suizo abordó un caso en el que una obra musical creada por un autor extranjero fue utilizada sin autorización en Suiza. La Corte se basó en el Convenio de Berna para afirmar y reafirmar que el autor tenía derechos a que no se respetaban en el sentido moral y patrimonial, destacando que las obras de los autores de países signatarios deben recibir la misma protección que las obras de autores nacionales suizos. La decisión reafirmó la importancia del Tratado Nacional y la protección de la integridad de la obra en jurisdicciones extranjeras. Finalmente, Van Echout sostiene que la cooperación entre las jurisdicciones nacionales es esencial para que los tratados internacionales como el Convenio de Berna sean efectivos. Este análisis subraya que la protección de los derechos de autor solo es completa si los países cumplen con sus obligaciones de implementación y aplicación de estas normativas, lo que permitiría a autores como Juan Rivera reclamar sus derechos en un contexto internacional. De acuerdo con Van Echout, los tratados internacionales establecen una base para la cooperación transfronteriza en la protección de derechos de autor, pero su efectividad depende del compromiso de los países en aplicar y hacer cumplir estos estándares. Finalmente, tenemos a las juezas Bennett y Granata, que mencionan que el sistema internacional de propiedad intelectual fue diseñado con la finalidad de promover la protección de los derechos de propiedad intelectual, más allá de las fronteras de cada país. Este sistema se basa en diversos principios, incluyendo la reafirmación de carácter territorial de los derechos de propiedad intelectual, la creación de estándares mínimos para armonizar las leyes nacionales que lo reconocen y la provisión de un trato equitativo para los titulares de estos derechos independientemente de su nacionalidad. Ahora les hablaré sobre el análisis de la Convención de Berna y cómo establece la protección de los derechos de autor de ciudadanos peruanos. El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886
asegura a los autores peruanos un trato igualitario al de los ciudadanos de otros países miembros en la protección de sus derechos de autor. Esto se refleja en el artículo 5, inciso 1, que garantiza reciprocidad y un estándar homogéneo de protección a nivel internacional. Además, el inciso 2 del mismo artículo destaca que los derechos de autor son independientes de la protección en el país de origen, permitiendo que los autores peruanos gocen de protección en otros países, incluso si en Perú no se cumplen ciertos estándares. Este convenio también elimina la necesidad de formalidades como el registro para ejercer estos derechos, facilitando que los autores peruanos vean protegidas sus obras de forma automática desde su creación. En resumen, el convenio de Berna asegura igualdad de trato, protección uniforme y simplificación en la defensa de los derechos de autor, incentivando la creación artística y su difusión internacional, y garantizando la defensa de los derechos morales y patrimoniales de los autores. En conclusión, el análisis del caso Juan Rivera, un autor peruano cuya novela ha sido distribuida sin autorización en España, se centra en la protección internacional de los derechos de autor y la identificación de las normas legales aplicables en ambos países. Se destaca, en este caso, la vulneración de sus derechos morales y patrimoniales, lo que justifica la necesidad de acciones legales para detener la infracción y asegurar una compensación adecuada. Los puntos claves en este análisis recae sobre la importancia de la protección internacional. La protección de los derechos del autor a nivel internacional es esencial para los autores como Juan Rivera, ya que les permite mantener el control sobre las obras, incluso sobre jurisprudencias extranjeras. El convenio de Berna proporciona un marco legal que garantiza los derechos equivalentes en todos los países firmantes, lo cual es fundamental para la defensa de sus creaciones. Asimismo, los desafíos jurídicos en la jurisdicción, la falta de uniformidad en las leyes de derechos de autor entre diferentes países puede complicar la defensa de los derechos de autor peruano. Los conflictos de jurisdicción y las variaciones de implementación de las normas internacionales, especialmente en casos de piratería digital, subrayan la necesidad de un enfoque estratégico para abordar estas controversias, así como también la estrategia proactiva para la defensa. La propuesta de solución resalta la necesidad de actuar de manera proactiva ante la distribución no autorizada de obras. La obtención de medidas cautelares, la recolección de evidencias, son pasos cruciales para proteger los derechos patrimoniales morales del autor, asegurando así una respuesta efectiva ante infracciones. Por otro lado, las recomendaciones para la protección y prevención de este tipo de casos, es vital que los autores peruanos se informen sobre los tratados internacionales y consideren registrar sus obras en diferentes países. Además, la implementación de herramientas para monitorear la distribución de sus obras en línea y la utilización de marcas de agua son medidas preventivas que pueden ayudar a salvaguardar sus derechos ante posibles infracciones en el ámbito digital. Por otro lado, finalmente, la reflexión sobre la protección internacional de los derechos de autor. La protección internacional de los derechos de autor es crucial en un mundo interconectado. Convenios como el de Berna garantizan los derechos de los autores y que sean respetados más allá de las fronteras, permitiendo que creadores como Juan Rivera protejan sus obras en diferentes jurisdicciones. Estos acuerdos no solo establecen un marco legal uniforme, sino que también fomentan la creatividad de asegurar que los autores puedan recibir compensación por su trabajo, en un contexto donde la difusión de obras es cada vez más rápida. La existencia de normas internacionales efectivas es vital para proteger los intereses de los autores y promover un entorno justo. Así, los convenios internacionales son esenciales para valorar y salvaguardar los derechos de autor, contribuyendo a un ecosistema cultural más equitativo y sostenible. Bueno, ahora en medidas adicionales para autores peruanos, una buena opción es informarse sobre el Tratado de la OMPI,
que también supervisa tratados internacionales relacionados con la propiedad intelectual. El Perú es parte de ese tratado, lo que significa que puedes beneficiarte de la protección que proporciona. Otra buena opción sería también registrar tu obra en distintos países para tenerla de esta forma protegida. Si bien esto no es obligatorio, algunos autores deciden registrar su obra en los países donde planean hacer negocio, así también como producir licencias para que puedan ser utilizadas en el extranjero, y los autores que desean hacerlo lo harán bajo tu supervisión y permiso. Por último, también recomendaríamos informarte sobre herramientas que actualmente existen para poder mantener tus obras protegidas ante posibles copias o usos no autorizados en medios digitales. La mayoría de medios que permiten compartir obras o otro tipo de material tienen esta clase de herramientas, también podría utilizarse en estos casos marcas de agua para así evitar que este contenido sea reproducido sin tu permiso. En cuanto a acciones de prevención y defensa, recomendamos que se haga un monitoreo global de su obra, esto con el fin de poder ubicar infractores que la estén distribuyendo, cosa que gracias a la virtualidad se ha convertido en un hecho cada vez más común. En la actualidad hay muchos programas que pueden apoyarte en este fin. Así también puedes realizar un monitoreo manual de tu obra en varias páginas de búsqueda de información para asegurarte de que no haya sido compartida. En estos casos suele ser tan sencillo como reportar al administrador de la página para que éste pueda retirar el material que es de tu propiedad. Pero si el asunto es físico, la situación suele ser bastante más complicada, ya que a pesar de que tus derechos están protegidos por el Convenio de Berna, cada país tiene su propio sistema legal para procesar las infracciones de derechos de autor, por lo que es importante consultar a un abogado especializado en la propiedad intelectual en ese país. Algunos países como los miembros de la Unión Europea o Estados Unidos, tienen sistemas administrativos que permiten denunciar infracciones de derechos de autor a las autoridades competentes y que estos se encarguen del retiro de esa obra ilegal.